¿Cómo digitar un Evalúa 6? Para poder ingresar las respuestas del cuadernillo de un estudiante hay que proceder a crearlo o darlo de alta. Esto se hace a partir de la página de menú principal. Lo primero es visualizar cuál es el nivel del Evalúa que quiere ingresar. Por ejemplo, si quiere ingresar un estudiante al que se le aplicó Evalúa 6, deberá pinchar debajo del cuadernillo del Evalúa 6 Nuevo alumno. Se comienza por ingresar el nombre del establecimiento en el que se desea ingresar al estudiante. Bastará con ingresar algunas letras del nombre para que aparezca en un listado y se pincha eligiéndolo. Luego corresponde ingresar el curso. Para ello ingrese un número en el recuadro y al desplegarse el listado elija el que corresponde digitar. En aula se considerará 1 para A, 2 para B, 3 para C y así sucesivamente. El orden lo entrega por defecto el programa, de modo que habrá que ordenarlos previamente por orden alfabético antes de comenzar la digitación de un grupo completo. En género, 1 es masculino y 2 femenino. Elija su opción. Luego ingrese la edad del estudiante. De ser menor de 10 años, deberá ingresar un 0 antes. Luego complete los espacios correspondientes a nombre y apellidos. Cuando esté seguro que los datos de identificación son correctos, puede comenzar la digitación. Usted debe considerar que el programa solo procesa datos numéricos, de modo que todas las respuestas deberán ser traducidas a números. En el caso del Evalúa 6, y a diferencia de todos los otros niveles, se comienza digitando la escala de lectura, con la prueba de eficacia lectora. En la tarea 1 se ingresa el número que el estudiante marcó entre 1 y 4. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la tarea 2 se ingresan los números que el estudiante escribió en los recuadros celestes. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la prueba de comprensión lectora, en la tarea 1 se ingresa el número que el estudiante marcó entre 1 y 3. En la tarea 2, si el estudiante marca B de verdadero, se marca 1, y si marca F de falso, 2. Luego se anota el número que el estudiante escribió en el recuadro, que puede ser entre 1 y 3. Las respuestas en blanco se deben dejar en blanco. En la tarea 3 se digita el número que el estudiante escribió en el recuadro y luego a partir del ítem 24, si el estudiante marcó B de verdadero, se marca 1 y si marcó F de falso, se marca 2. En la prueba de velocidad lectora debemos ingresar los segundos que el estudiante demoró en leer el texto y que se ha escrito en el círculo del cuadernillo. En caso de que la información del cuadernillo esté en minutos, debemos pasarla a segundos. En la tarea 2 se ingresa 1 para verdadero y 2 para falso. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. Se pasa a la escala cognitiva y se comienza con la prueba de memoria y atención. En las tareas 1 y 2, sí es 1, no es 2, las respuestas en blanco se dejan también en blanco en el programa. En las tareas 3 y 4, en la sopa de números y de letras, hay que plasmar en la plataforma las respuestas del estudiante. Para ello tiene que verificar si la plantilla corresponde con las respuestas de su estudiante y en caso que no sea así, deberá pinchar y despinchar. Basta con pinchar el primer número, que en este caso es 9, o la primera letra, en este caso B,
y se marcarán los 3 siguientes. En la prueba de reflexividad, B de verdadero es 1 y F de falso es 2. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la prueba de analogías, se ingresa el número que el estudiante puso en el recuadro celeste entre 1 y 4. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la prueba de organización perceptiva, en la tarea 1, se ingresa el número que el estudiante puso en el recuadro celeste entre 1 y 5. Las respuestas en blanco se dejan en blanco. En la tarea 2, se ingresa el número que el estudiante puso en el recuadro entre 1 y 4. Igualmente, las respuestas en blanco se dejan en blanco. Pasando a la escala de escritura, en ortografía fonética. En la tarea 1 se marca B de buena con 1 y M de mala con 2. Los ítems en blanco se dejan en blanco también en la plataforma. En la tarea 2 y 3 debemos ingresar las puntuaciones totales de cada una, en función de la corrección manual de esas tareas y siguiendo las especificaciones del manual. En la prueba de ortografía visual, el recuadro que aparece al inicio de la tarea 1 corresponde al cuadro que en el cuadernillo está al final de la página 17, que corresponde a los aciertos de ortografía visual reglada de la tarea de ortografía fonética. Luego debe digitar el listado de palabras. Se marca B de buena con 1 y M de mala con 2. Los ítems en blanco se dejan en blanco también en la plataforma. Puede seguir las instrucciones de corrección que aparecen en el manual de la batería Evalúa 6. Luego en expresión escrita se ingresan los 3 números de las 3 escalas. Los números deben ser enteros entre el 0 y el 7. Puede seguir las instrucciones de corrección que aparecen en el manual de la batería Evalúa 6. Se sigue con la escala matemática, en cálculo y numeración. En esta escala el programa no avanza de forma automática, de modo que luego de digitar cada respuesta se debe avanzar a la siguiente con Tab o Enter. En caso de haber respondido 0, se debe ingresar 0. En caso de no haber respuesta, se debe dejar en blanco. Si el número que respondió el estudiante es más largo que el espacio que entrega el programa, se ingresa hasta donde alcance. En la tarea 1 debemos ingresar los valores que escribe el niño o niña en el cuadernillo. Los números deben ser entre 1 y 4. En la tarea 2 debemos ingresar lo que el estudiante escribe en el cuadernillo. En la tarea 3, el número entre 1 y 4 que el estudiante haya seleccionado. En la tarea 4 debemos ingresar los valores que escribe el niño o niña en el cuadernillo. Los números deben ser entre 1 y 4. En la tarea 5 debemos ingresar lo que el estudiante escribe en el cuadernillo. En las tareas 6 y 7 debemos ingresar los valores que escribe el niño o niña en el cuadernillo. Los números pueden ser entre 1 y 4. En la prueba de resolución de problemas se ingresan las respuestas del estudiante. En caso de haber respondido 0, se debe ingresar 0. En caso de no haber respuesta, se debe dejar en blanco. Si el número que el estudiante contestó es más largo que el espacio que entrega el programa, se ingresa hasta donde alcance.
Finalmente, la escala psicosocial. Se ingresa por posición. La primera columna es 1, la segunda columna es 2 y la tercera es 3. En caso de haber ítems en blanco o con doble marca, se ingresan en blanco. Solo en caso de haber aplicado la prueba a cursos completos, tendrá sentido ingresar la parte final correspondiente a los compañeros con los que más simpatiza y menos simpatiza. En caso de ser esta la situación, cada nombre debe estar asociado a su número de lista y son esos números de lista los que se ingresan. Al finalizar la digitación, si usted pincha el primer icono, flecha verde, salva los datos y abre un nuevo perfil, es decir, el PIDE asume que usted va a continuar la digitación de otro estudiante. Si usted pincha el segundo icono, flecha azul, salva los datos de corrección y el PIDE permanece en el mismo estudiante para que usted edite o modifique datos.